Estás perdiendo el tiempo pensando y estás fuera de la vida, jugando y perdiendo. Bueno, la primera pregunta que pensamos es ¿cuál es el lugar de la literatura en la sociedad actual hoy? Bueno, el lugar de la literatura en la sociedad actual yo diría que es un lugar que hay que considerar por lo menos en dos planos. Uno, el lugar que le asignamos casi utópicamente, el lugar que pretendemos o el lugar que ambicionamos, en el sentido de la potencia y los alcances que le otorgamos a la literatura, los que nos dedicamos a la literatura. En ese sentido, uno en principio respondería a un lugar decisivo, en la medida en que consideramos que la literatura aparece un orden de representaciones diferenciado, aparece, digamos, la posibilidad de una indagación de sentido diferenciada, que diferentes cuestiones sociales o políticas van a ser interrogadas desde la literatura de un modo único, de una manera que otras representaciones, otros discursos no van a poder hacer. En ese sentido uno diría que la literatura tendría un lugar y una función decisiva por la potencia de sus representaciones, por la potencia de lo que hace con el lenguaje. Al mismo tiempo, y en términos, diríamos, más pragmáticos o más realistas, el lugar es mínimo, porque por más que uno le asigne y legítimamente le asigne a la literatura ese alcance y esa potencia, lo cierto es que su circulación efectiva es tan restringida que en última instancia esa potencia que le podemos otorgar y a la que apostamos cuando enseñamos literatura, cuando escribimos, cuando leemos, apostamos a esa potencia. Pero si la circulación real y efectiva de la literatura es en última instancia tan restringida, y cuanto más potentes, digamos, son esas representaciones literarias, más complejas o más sofisticadas, más restringida a la vez es la circulación. Por ende estamos hablando en escala de una eficacia social, de una circulación lamentablemente minoritaria. Por lo tanto, hay que decir que la medición de una eficacia concreta es demasiado cercana a cero. Bueno, yo estaba un poco indagando, encontré una entrevista que hicieron de la revista Monitor, donde se planteaba esta cuestión de en la escuela si se enseña mala literatura o buena literatura. Entonces, bueno, desde ese lugar, esta idea de que el docente debe tener su propio canon literario, pero esta cuestión también se planteaba que no imponer, sino que los chicos traían sus propios libros y usted más o menos elegía y los encaminaba en ese sentido. Entonces, digamos, la idea es que los docentes tratemos de formarnos un canon de buena literatura, o eso En este caso, importa el canon. Claro, importa el canon, digamos, en este momento. Sí, yo considero que es una cuestión decisiva, sobre todo cuando pensamos en la docencia y sobre todo cuando pensamos en la docencia en la escuela media, en el sentido de, bueno, obviamente primario también, pero pensando en un tipo de elaboración que se puede dar en los colegios secundarios, considerando sobre todo que es una etapa decisiva de formación de un lector. Probablemente tengamos ahí casi una escena inicial de lectura para muchos de nuestros estudiantes, probablemente tengan en las aulas del colegio secundario la posibilidad de acercarse, en principio por primera vez y quizás por única vez, a determinado tipo de literatura y a determinado tipo de textos. Tiendo a pensar, yo creo que no es que el docente tenga su propio canon, digamos, lo que uno tiene es un repertorio de gustos o de preferencias personales. El canon ya es una intervención más amplia en el orden de los criterios de valor o de los debates sobre concepciones de la literatura. Lo que sí creo es que muy a menudo en la escuela se ha pensado pasivamente respecto del canon. Es decir, suponer que existe un canon determinado, hay un canon literario determinado, y la escuela no haría sino implementar ese canon, como quien implementa cualquier cosa ya formulada o ya establecida. Yo procuraba recuperar la idea de una función o un papel activo de la escuela. La escuela no es meramente administradora de un canon, es también formadora de un canon. Digamos, es también un espacio de intervención para modificar, ampliar, incidir sobre la definición de un canon sin que esto suponga el voluntarismo de un solo docente, aisladamente, pero también es verdad que en la medida en que la currícula de los colegios secundarios puedan incorporar y ampliar determinado tipo de literatura, en una mirada de mayor alcance, sí hay una intervención en el canon.
En ese punto también creo que hay un desafío para todos los que somos docentes, que es plantearnos el nivel de exigencia que tenemos respecto de la formación del lector. Claro. También, digamos, cómo pensamos la relación con los estudiantes de la escuela media y de ellos como lectores, si son lectores o si no son lectores, las lecturas que ya tienen, si no tienen lecturas, sobre todo pensando, apuntando a la idea de la formación de un lector. O dejar esa idea de que son estudiantes de secundaria, por ahí hay ciertos libros o ciertas cosas que, mejor dicho, ni dárselos porque no lo van a entender, digamos. Eso está como a veces Sí, en el yo discurso de los docentes. Yo creo que es muy preocupante esa clase de subestimación. A mí me parece que un docente que asume esa clase de subestimación respecto de sus estudiantes, a mí por lo menos me habilita, digamos, una nota de escepticismo, que es que si piensa de sus propios estudiantes, ¿qué clase de ambición didáctica va a tener o qué clase de apuesta por la literatura va a tener? Incluso se da que en muchos casos hay docentes que ni siquiera dan libros, digamos, casi ni leen. Hay cursos que los chicos ni leen libros. Eso ya nos pone en un tono más sombrío y más apesadumbrado todavía, casi desesperante. Porque en última instancia, si la apuesta es a formar lectores, y es a formar lectores de buena literatura, ¿qué quiere decir no van a entender? Si justamente el desafío que un docente se plantea es lograr que ese estudiante se forme como lector con una competencia de lectura que lo habilite a leer los textos que consideramos más complejos. Si vamos a adaptar la modalidad de enseñanza a las capacidades o a la competencia de lectura que ya tienen, pero entonces ¿dónde está el desafío de formación del lector? Si le voy a dar lo que ya entiende, si voy a enseñar lo que ya sabe, si le voy a dar lo que ya tiene, pero entonces ¿qué concepción tenemos de la enseñanza y qué concepción tenemos de la formación de la escuela? Más bien es la ambición del tipo de lector que suponemos que la escuela tiene que formar, el tipo de literatura. Obviamente eso a la vez abre un nuevo debate, que entendemos por buena literatura, cuáles serían los textos a los que hay que apuntar, pero por lo pronto poner ese parámetro de ambición, es decir, definir un tipo de literatura más elaborada, más exigente, de la que consideramos literatura de buen nivel, y plantearnos los docentes el desafío de que esos estudiantes, si efectivamente no entienden, pero eso es un desafío para el docente, Claro. lograr que entiendan. Quizás no determinar un canon, pero sí un desafío, digamos. Y que si el docente no se plantea desafíos, si le va a dar a leer lo que ya les gusta, lo que ya entienden, lo que ya leen, pero entonces la escuela se posiciona como un lugar de ratificación y no de formación. Y la escuela es un lugar de formación. Yo imagino que los docentes de geografía no se plantean darles las capitales que ya conocen. Las capitales de países que no conocen se las enseñan y calculo que los docentes de matemática no les dan el tipo de ecuaciones que ya resuelven. Se plantea el desafío de enseñarles a resolver ecuaciones que no saben resolver para que aprendan a resolver. ¿Por qué desde la literatura nos prestaríamos tan dócilmente a ese tipo de adaptación y adecuación que decir, bueno, pero es lo que les gusta, pero es lo que leen, pero es lo que entienden, y quedarnos en un nivel de elaboración literaria que generalmente es muy bajo? Muchas veces los propios docentes admiten que es muy bajo. Sí, como que también viene a veces determinado desde el nivel oficial, digamos, qué tipo de libros se llevan al aula, qué tipo de literatura, por ahí la infanto-juvenil y esta cuestión de que los otros tipos de literatura queda afuera. Sí, probablemente con la presunción de lo que vos misma señalabas recién, que es la presunción de que no van a poder entender. Para mí un docente que se coloca frente a un curso y en lugar del desafío formativo lo que tiene es esa marca de resignación de que no van a poder entender, no me explico muy bien cómo vive el desafío de la docencia. Me imagino, no lo sé, me imagino un docente que no la debe, digamos, cómo vive su propia experiencia de docente, cómo vive su propia experiencia de enseñanza, si en un punto no se está planteando el desafío de enseñanza. No te busques más en el umbral para que sepan la forma de tu alma y que sigan